En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles acerca del libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el cual explicaré más adelante detalladamente. Este video es presentado con fines totalmente académicos al economista, docente y director del programa de Economía de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica, Luis Hernando Restrepo. Nuestro grupo está conformado por las personas que pueden observar en pantalla. Para empezar a hablar sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, no está de más decir que es un libro escrito por Friedrich Engels en 1884. Este texto ofrece un recuento histórico y científico de la humanidad, desde las etapas iniciales de su desarrollo, e igualmente revela el proceso de la descomposición de la comunidad primitiva y la formación de la propiedad en clases, basada en la propiedad privada, subrayando también las peculiaridades de la evolución de las relaciones familiares, según la producción económica, el Estado y su inevitabilidad histórica, y como último punto, el triunfo de la sociedad comunista. Por otra parte, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es un libro que se divide en dos partes. En primera instancia, estados prehistóricos de la cultura y la familia. Ahora bien, entraré enfatizando en los estados prehistóricos de la cultura, el cual nos habla acerca del estado salvaje. Por ende, y si pueden observar, el estado salvaje se clasifica en tres estados: inferior, medio y superior. En el estado inferior es donde empieza la vida como una lucha constante contra el hambre, el frío y las fieras, y el único refugio posible son los árboles. En estas condiciones es imposible la desigualdad. Este estado hace referencia a que el ser humano vivía en la cima de los árboles. También los frutos, las nueces y las raíces servían de alimento para él. En el estado medio se empieza a hablar de los peces y a usar el fuego. Los peces se convertían en la principal fuente alimenticia de las personas. Con esta nueva alimentación se comienza a independizar el ser humano del clima y los lugares, y se deja ver que aún estando en estado salvaje, logran difundirse por gran parte de la tierra. Finalmente, hablando del estado superior, se comienza con la invención del arco y la flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento corriente y el cazar una de las ramas habituales del trabajo. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un instrumento muy complejo. Y entonces se da paso al salvajismo, barbarie y civilización. El salvajismo se caracterizó por la apropiación de los productos naturales por parte del hombre. De igual manera, el arco y la flecha fueron para el estadio salvaje lo que la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización. Este fue un periodo en el que predominó la apropiación de productos naturales enteramente formados. Las producciones artificiales del hombre estaban destinadas sobre todo a facilitar esta apropiación. Ahora, hablando de la barbarie, en su estado inferior, se dice que se introdujo el uso de la alfarería y verosímilmente nació de esta la costumbre de recurrir con arcilla los objetos de cestería o de madera
para hacerlos refractarios al fuego y poderlos utilizar en la cocción de alimentos. El momento característico de este periodo es la domesticación y cría del ganado y el cultivo de los cereales. Hablando en el estadio medio, comienza en el este con la cría de los animales domésticos, en el oeste con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo de adobes, ladrillo sin cocer y seco al sol, y la piedra para la construcción de edificios. La barbarie es el periodo de la ganadería y de la agricultura, de igual manera de la adquisición de métodos de criación más activa de productos naturales por medio del trabajo humano. En últimas palabras está la civilización, periodo en el que el hombre aprende a elaborar productos artificiales valiéndose de los productos de la naturaleza como primeras materias por medio de la industria propiamente dicha y del arte, y empezó a usarse el arado como tal. Llegamos ahora a otro descubrimiento de Morgan, de una importancia igual por lo menos a la de la reconstitución de las formas primitivas de la familia por los sistemas de parentesco, de la cual salieron verosimilmente pronto del estado prometido. Ahora empezaré a hablar de las familias. Las familias se dividían en 4. Primeramente está la familia consanguínea, considerada la primera etapa de las familias. Seguido de esta viene la familia Punalúa, que si el primer progreso de la organización ha constituido en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco. En tercer lugar está la familia sindiásmica, que es un tipo de familia bajo el régimen del matrimonio por grupos. Y últimamente pues está la familia monogámica. La familia monogámica nace de la familia sindiásmica, según hemos demostrado en la época que sirve de límite entre el estadio medio y el estadio de la barbarie. Para el salvajismo, el matrimonio debía hacerse por grupos, y si hablamos de la barbarie, el matrimonio era sindiásmico. En la monogamia, el adulterio y la prostitución eran las que reinaban. Las gens. Las gens es el conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y llevaban el mismo nombre. Existían diferentes tipos de gen, entre ellas la iroquesa, la griega, el génesis del estado ateniense, las gens y el estado de Roma, las gens entre celtas y romanos, barbarie y civilización. Entre las reglas de las gens iroquesa, primeramente estaba elegir al saquén y al jefe. El saquén era el director en tiempo de paz y el jefe era considerado el comandante militar. El saquén debe elegirse en la misma gens y sus funciones son hereditarias en ellas, en el sentido de que deben ser ocupadas enseguida de un nuevo en caso de quedar vacantes. Seguido de esto, depone a su antojo al saquén y al jefe. También en caso toman parte de la votación hombres y mujeres juntos. Los dignatorios de puesto pasan a ser enseguida simples guerreros como los demás, personas privadas. Ningún miembro tiene derecho a casarse en el seno de las gens. Esta es la regla fundamental de ellos, el vínculo que la mantiene unida. Es la expresión negativa del muy positivo parentesco consanguíneo. Solo por ella son una gens los individuos comprometidos dentro de ella. La propiedad de los difuntos pasa a los otros gentiles, pues no deben salir de las gens.
Los gentiles debían entre sí ayuda y protección, y sobre todo auxilio mutuo para vengar las injurias hechas por extraños. No obstante, las gens tienen nombres determinados o una serie de nombres que solo ella tiene derecho a emplear en toda la tribu, de suerte que el nombre de un individuo indica inmediatamente a qué gens pertenece. La gens puede adoptar a extraños en su seno y darles así el acceso a la tribu entera. Por otra parte, es difícil probar en las gens indias la existencia de solemnidades religiosas especiales y por consiguiente las gens tienen un cementerio común. En otras palabras, las gens tienen un consejo compuesto de la asamblea democrática de todos los gentiles, adultos, hombres y mujeres, todos ellos con el mismo derecho de votar. Este consejo elige a los saquens y a los jefes y los depone, igualmente a los demás defensores de la fe. Decide respecto al precio de la sangre, para ellos llamados guergel, o a la vendetta por el homicidio de un gentilis. Adopta a los extranjeros en las gens y en resumen es el poder soberano de los gens. Las patrias representaban casi siempre las gens primitivas en las cuales se escindió al principio la tribu de las gens. Las funciones de la patria entre los iroqueses son en parte sociales y en parte religiosas. Primeramente, estas juegan a la pelota una contra otra. Cada una designa a sus mejores jugadores y los demás miran jugar. Estaba formada aparte cada patria y apuestan cada una entre ellas por la victoria de los suyos. En el consejo de tribu se sientan juntos los saquens y los jefes de cada patria, colocándose frente a frente los dos grupos. Cada orador habla a los representantes de cada patria como a un cuerpo particular. Sin duda alguna, en la tribu, si se cometía un homicidio sin pertenecer a la misma patria, el matador y la víctima, junto a la gens ofendida, apelaban a menudo a sus gens hermanas, las cuales celebraban un consejo de patria y se dirigían a la otra patria tomada en conjunto, con el fin de que ésta convocase igualmente un consejo para buscar acomodo al asunto. En caso de defunción de personas importantes, la patria opuesta se encargaba de organizar y dirigir las ceremonias de los funerales. Cuando la elección de un saquén intervenía igualmente el consejo de patria, solía considerarse como bastante la ratificación por los gens hermanas, pero las gens de la otra patria podían oponerse a ella. Por el contrario, y al principio, tenían los iroqueses misterios religiosos particulares, llamados por los blancos Medicine Lodge. Celebrábanse entre los senecas por dos asociaciones religiosas, con derecho regular de iniciación de nuevos miembros. Sí, como es casi seguro, los 4 linajes, razas que habitaban por el tiempo de las conquistas en los 4 cuarteles de Tlaxcala eran 4 patrias. Las tribus india en América se caracterizaban primero que todo por tener un territorio propio y un nombre particular, fuera del sitio donde estaba asentada verdaderamente cada tribu. Por otra parte, tenían un dialecto particular propio de esta sola tribu. De hecho, la tribu y el dialecto no forman más que una misma cosa, la formación nueva de tribus y de dialectos, a consecuencia de una escisión acontecida recientemente aún en América, y todavía no deben de haber cesado por completo. También el derecho de dar solemne posesión a los saquem y a los jefes elegidos por las gens,
Otra característica de ellos era el derecho de exonerarlos hasta contra la voluntad de sus respectivas gens, siendo miembros del consejo de tribu los saquens y los jefes. La posesión de ideas religiosas, mitología, de hecho, y de ceremonias del culto comunes los caracterizaba más que todo. Los indios eran a su manera bárbaros, un pueblo religioso. Su mitología no ha sido aún objeto de investigaciones críticas. Representábanse ya la encarnación de sus ideas religiosas, a lo que ellos llamaban espíritus de todas clases, bajo una forma humana. Pero el estadio inferior de la barbarie en el cual estaban no conoce aún representaciones simbólicas, lo que se llaman ídolos. Hay entre ellos un culto natural elemental que tienen al politeísmo. Un consejo de tribu para los asuntos comunes componíanse de todos los saquens y jefes de todas las gentes, sus representantes reales, puesto que eran siempre revocables, deliberaba públicamente en medio de los demás miembros de la tribu, quienes tenían derecho a tomar la palabra y hacer oír su opinión al consejo que decidía. En algunas tribus encontramos un saquén en jefe, cuyas atribuciones son siempre muy escasas. Este es uno de los saquén que en los casos necesitados de una acción rápida debe tomar medidas hasta el momento en que pueda reunirse el consejo y tomar las resoluciones finales. Según la historia griega de Grocio, los gen atenienses en particular se mantenían compactada primero por las solemnidades religiosas comunes y de derecho exclusivamente concedido a los sacerdotes de honrar a un dios determinado, el pretenso fundador de las gen, el cual designaban un nombre especial para él. Los lugares de sepultura comunes eran vistos como eubulidas de Demóstenes. El derecho hereditario era recíproco. La obligación recíproca de presentar ayuda, socorro y asistencia en caso de fuerza resultaba obligatorio para ellos. Además, el derecho y deber recíproco de casarse en ciertos casos dentro de las gens, sobre todo tratándose de huérfanas o herederas, y la posesión en ciertos casos por lo menos de una propiedad común. En esta gens la descendencia se daba según el derecho paterno. Por otro lado, la prohibición del matrimonio dentro de las gens, excepto en el caso en que haya herederas. Esta excepción era dirigida en precepto, indica el valor de la antigua regla. Esta resulta del principio generalmente adoptado de que la mujer por su matrimonio renunciaba a los ritos religiosos de sus gen y pasaba a los de su marido, en la patria del cual era inscrita. El derecho de la adopción en la gen resultaba de la adopción en la familia, pero con formalidades públicas y a título de excepción solamente. Y el derecho de elegir y de deponer a los jefes. Sabemos que cada gens tenía su arconta. No se dice en ninguna parte que este cargo fuese hereditario en determinadas familias. Hasta el fin de la barbarie, las probabilidades están en contra de la herencia, que es de todo punto incompatible con un estado de cosas donde ricos y pobres tenían derechos absolutamente iguales en el seno de la gens. La gens griega estaba conformada, primero que todo, por una autoridad permanente, la cual se llamaba consejo, boule, primitivamente formado quizás por los jefes de las gens y más tarde, cuando el número de estas llegó a ser demasiado grande,
por un conjunto de individualidades selectas que dio ocasión para desarrollar y reforzar el elemento aristocrático. Así, Dionisio representa el consejo de la época heroica como constituido por aristócratas. Segundo, por la asamblea del pueblo, denominada agora. Entre los iroqueses hemos visto al pueblo, hombres y mujeres, rodeando a la asamblea del consejo, tomar allí la palabra de una manera ordenada e influir de esta suerte en sus determinaciones. Y por último y tercer lugar, el jefe militar llamado Basilius. A propósito de esto, hace Marx esta observación: los sabios europeos, en su mayoría lacayos natos de los príncipes, hacen del Basilius un monarca en el sentido moderno de la palabra. Hasta el punto en que se desequilibró el funcionamiento de la Constitución gentilicia en los tiempos heroicos, se hizo necesario remediarla, y por eso se adoptó la Constitución atribuida a Teseo, la cual profesaba la protección jurídica sobre el terreno mismo donde era extraño a la tribu. Pero eso fue también el primer paso para la admisión de ciudadanos extraños a las tribus de toda el Ática. La segunda institución atribuida a Teseo fue la división de todo el pueblo en tres clases, las cuales eran eupátridas o nobles, los quemoros o agricultores y los dimiurgos u obreros, así como la atribución del derecho exclusivo de los empleos de la nobleza. La nobleza solía residir en Atenas y en los alrededores, donde el comercio marítimo, así como la piratería en ocasiones y por añadiduría, la enriquecían y concentraban en sus manos el dinero, el crédito y la hipoteca, porque los atenienses habían inventado ya la hipoteca en ese entonces. No representaron ni a la gens ni a la patria. Por otro lado, los iroqueses distaban mucho de enseñorearse aún de la naturaleza, pero dentro de los límites naturales que les eran impuestos, eran dueños de su propia producción, aparte de las malas cosechas en sus huertecillos, de la escasez de pescado en sus lagos y ríos y de caza en sus bosques. Sabían lo que resultaba de su manera de proporcionarse medios de existencia. El resultado de esto era el mantenimiento de su vida, con más o menos abundancia de recursos. Pero lo que no podía resultar nunca eran trastornos sociales imprevistos, la ruptura de los vínculos de la gens, la escisión de los gentiles y de los miembros de la tribu en clases opuestas que combatiesen recíprocamente. Seguido de esto, se dice que la producción se movía dentro de los más estrechos límites, pero los productores eran dueños de sus propios productos. Entre los griegos sucedía de otro modo. Las cosas, los progresos en rebaños y en objetos de lujo hechos por la propiedad privada condujeron al cambio de productos entre los individuos y la transformación de estos productos en mercancías. Y este es el germen de la revolución subsiguiente, en cuanto los productos no consumieron ya directamente ellos mismos sus productos, sino que se deshicieron de ellos por medio del campo, dejaron de ser dueños de estos e ignoraban ya que serían dueños de ellos, y llegó a ser posible que el producto se emplease algún día contra el productor para explotar y oprimir a éste. Más tarde vino el dinero, la mercancía universal por la que no podían cambiarse todas las demás. Pero cuando los hombres inventaron la moneda, no sospecharon que creaban así una fuerza nueva, la fuerza universal única, ante la que iba a inclinarse la sociedad entera. Y esta nueva fuerza, al surgir súbitamente sin saberlo, sus propios creadores, y a pesar de ellos, dejó de sentir su poderío.
La población se dividía ahora, según sus ocupaciones, en grupos bastante bien determinados, cada uno de los cuales tenía una serie de nuevos intereses comunes para los fatrias, que no había lugar ninguno en las gens o en la fatria, y que por consiguiente necesitaban nuevas funciones para velar por ellos. Y por último, el comercio había llevado a Atenas una multitud de extranjeros que se establecieron allí por la mayor facilidad que hallaban de ganar dinero, y continuaron siendo en medio del pueblo un elemento extraño, privado de derechos y de protección por la Constitución antigua, a pesar de la tolerancia tradicional. En resumen, la Constitución gentil llegó a su término. En la Revolución Francesa, la propiedad feudal fue sacrificada para dejar a salvo la propiedad plebeya. Las gens y el Estado en Roma. Estas tenían características similares a la de los griegos. En Roma, 10 gens eran las que formaban una cuna, y esta tenía muchísimo más importancia. Se da como fruto el Estado romano debido a las divisiones que forman las tribus y a su vez se dividen en pómulos y ella en romanos. El interés, el reinado, la república y el imperio dan paso al origen del dinero y la propiedad privada. Las gens entre las celtas y entre los germanos. Este régimen quedó totalmente destruido y por ende el Estado pasó a ocupar su lugar. Se dividieron en clones, a los cuales llamaban los pueblos de origen celta, que estaban organizados de forma jurídica enfocándose a la propiedad privada, la herencia y los derechos. La participación de la mujer y sus derechos de propiedad y divorcio eran muy altos, ya que lo podían hacer sin perder ningún derecho. Las tribus alemanas, reunidas en pueblos, tenían la misma constitución que se desarrollaba entre los griegos en la época heroica y entre los romanos. Formación del Estado germano. Comienza con la conquista romana. Los bárbaros germanos tomaron parte de las tierras romanas. Por ende, el Estado romano se había vuelto una máquina gigantesca y complicada con el exclusivo fin de explotar a los súbditos. No era menos desesperada la situación social. Con mayor desvergüenza, saqueaban y entrujaban los funcionarios. El comercio que había ido conservándose pareció con las exaptaciones de los funcionarios. El empobrecimiento general significó un retroceso del comercio, del trabajo manual y del arte, y el de la disminución de la población. Por ende, la agricultura, la más importante rama de la producción en todo el mundo antiguo, lo era de nuevo más que nunca, y la explotación de los latifundía, basada en el trabajo de los esclavos, ya no producía beneficios, pero en aquella época era la única forma posible de la agricultura en grande escala. No obstante, había pasado el tiempo de la antigua esclavitud, y el Imperio Romano, y más adelante, jamás impidió el comercio de esclavos de los cristianos. No tenían mejor aspecto las cosas en las provincias, pues por haber librado a los romanos de su propio estado, los bárbaros y germanos les tomaban 2/3 de sus tierras y se las repartían entre ellos. El reparto se efectuaba según el régimen de las gens. Si se perdió con pretexta el vínculo de la sangre de las gens, era algo que solía pasar. En primer lugar, que el orden social y la distribución de la propiedad en el Imperio Romano agonizante habían sido adecuados al grado de la producción contemporánea en la agricultura y la industria, e inevitables, por consiguiente, en segundo lugar,
que durante los 400 años posteriormente, no habiendo tenido ningún progreso ni retroceso esenciales, el estado de la producción se había distribuido otra vez de la misma manera, la propiedad privada, y se habían creado las mismas clases de población. Las clases sociales del siglo IX se habían formado no en el derrumbamiento de una civilización que se extingue, sino entre los dolores de parto de otra nueva. Pero, ¿cuál era el misterioso sortilegio por el cual transfundieron los germanos una fuerza habitual nueva a la Europa agonizante? ¿Era un poder milagroso e innato de la raza del pueblo alemán? ¿Nos cuentan nuestros historiadores patrioteros? De ninguna manera. Los germanos, sobre todo en aquella época, eran una tribu aria muy favorecida por la naturaleza y en plena vitalidad específicas las rejuvenecieron a Europa, sino sencillamente su barbarie, su constitución gentilicia. Si metamorfosearon la forma antigua de la monogamia, si por lo menos en 3 de los principales países, Alemania, el norte de Francia e Inglaterra, salvaron una parte del régimen de las gens, transportándola al estado feudal bajo la forma de comunidades locales, dando así la oprimida clase de los campesinos, hasta con la más cruel servidumbre de la Edad Media, una cohesión y una fuerza de resistencia tales como no las tienen la esclavitud antigua y el proletariado moderno. ¿A qué se debe sino a su barbarie, a su sistema exclusivamente bárbaro de colonización por familias? Y por último, si se desarrollaron y pudieron hacer exclusiva la forma de servidumbre mutigada que habían empleado ya en un país natal y que fue sustituyendo cada vez más a la esclavitud del Imperio Romano. Toda la fuerza y la animación vitales que los germanos aportaron al mundo romano era barbarie. En efecto, solo unos bárbaros son capaces de rejuvenecer a un mundo que sufre una civilización moribunda. La división del trabajo en la familia había sido la norma para distribuir la propiedad entre el hombre y la mujer. La emancipación de ésta no es posible sino cuando puede tomar parte en vasta escala en la producción social. Por ende, la autoridad efectiva del hombre en la casa había hecho caer los postreros obstáculos que se oponían a su poder absoluto, y el progreso más inmediato nos conduce al estadio superior de la barbarie, periodo en que todos los pueblos cultos pasan sus tiempos heroicos, la edad de la espada, pero también del arado y del hacha de hierro. El hierro hizo posible la agricultura en grandes superficies y el desguace de las más extensas comarcas selváticas. La ciudad, encerrando dentro de su recinto de murallas, torres y almanas de piedras, casas, también de piedra o de ladrillo, hizo la resistencia central de la tribu o de la confederación de tribus, y el constante crecimiento de la producción y con ella de la productividad del trabajo aumentó el valor de la fuerza, es decir, el trabajo humano, la esclavitud. Los metales preciosos comienzan a convertirse en la mercancía moneda, y la diferencia entre ricos y pobres se asienta junto a la otra entre libres y esclavos. La desproporción de bienes de los jefes de las familias individuales destruye las antiguas localidades comunistas en todas partes donde se había mantenido hasta entonces, y con ellas el trabajo común de la tierra por cuenta de las colectividades. El suelo cultivable se distribuye entre las familias y particulares. Obliga a crear lazos más estrechos dentro y fuera. La confederación de tribus consanguíneas llega a ser en todas partes una necesidad. La asamblea del pueblo fue creada allí donde aún no existía. Son bárbaros el saqueo, que les parece más fácil y hasta más honroso que la ganancia obtenida con el trabajo.
La verdad es que en el grado de evolución a que hemos llegado en esta reseña, el comercio naciente no sospecha aún las grandes cosas a que está destinado. Junto a la riqueza en mercaderías y en esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial, el derecho de la propiedad sobre las parcelas del suelo, concedido primitivamente a los individuos por la gens o por la tribu, habíanse consolidado hasta tal punto que esas parcelas les pertenecían como bienes hereditarios. Desde entonces pudo convertirse el suelo en una mercancía que se vendía y se pignoraba. Espero que la información suministrada en este video les sirva de provecho y no me queda más que decirles muchas gracias por su atención.